Hay algunos enigmas, muchos interrogantes aún no develados en lo que tiene que ver con la investigación que lleva adelante la jueza Capuchetti respecto a lo que ocurrió en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner hace exactamente una semana, el jueves pasado. Ayer se conoció, Paulino, básicamente la imputación contra estas dos personas que están detenidas. Hablamos de Fernando Sabac Montiel y de su pareja Brenda Uliarte. Lo que dice concretamente la imputación es que están acusados de haber intentado dar muerte a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos. Habla de una premeditación. De hecho, ahora se han conocido cámaras, Paulino, que están mostrando aparentemente a Fernando Sabac Montiel el día 28 de agosto, esto es previo al atentado, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Haciendo algo de inteligencia. Exactamente. 10 enigmas. El primero, la ausencia del jefe de custodia de Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Bueno, no se sabe qué es lo que estaba haciendo ese día, pero ese día no estaba en el lugar de los hechos. Media hora más tarde. De hecho, él no declara como testigo en la causa. Nosotros eso lo preguntamos en su momento a nuestras fuentes. Nos dijeron, él no declaró, él simplemente esa madrugada ayudó en todo el operativo junto a Juan Martín Mena en los tribunales federales. Bien, pero estamos hablando de... Estamos hablando de Carbone. Daniel Carbone. Sí. Insistimos que es el jefe de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner hace muchos años, mucho Correcto. tiempo, que va con ella a todos lados y que el día en el cual la ciudad firma un acuerdo con Nación para que no se produzcan acampes, con repliegue de la custodia de la policía de la ciudad, a propósito del entuerto judicial, donde el juez Gallardo determina que eso sucede, y por tanto el mayor control de la Policía Federal sobre la zona, y por lo tanto la ampliación de custodia por parte de la Federal que determinó Aníbal Fernández en esa misma semana, el propio jefe de la custodia de la Presidente provisional del Senado no estuvo con ella. Sí que es un enigma. ¿Por qué? Porque se habla de una controversia allí, de una relación muy tirante con Aníbal Fernández y demás. Segundo enigma, nadie retiró a Cristina Fernández de Kirchner del lugar inmediatamente. Es decir, nadie se abalanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner para preservarla, nadie la introdujo dentro de su casa, nadie la apartó de lo que podría ser una escena del crimen, porque alguien intentó matarlo y no se sabía si había otro, o había dos más, o tres más. Tampoco nadie se abalanzó sobre, efectivamente, el autor del hecho. De hecho, los militantes son los que lo detienen, se lo dan a la policía de la ciudad, que después lo deriva a la Policía Federal. Esto es lo que dicen, más allá de que en off hay algunas otras versiones. En esto que preguntás vos acerca del punto 2, donde nadie retiró a Cristina Fernández de Kirchner del lugar inmediatamente, bueno, la justicia solicitó un informe al propio ministro Aníbal Fernández para saber cómo fue la actuación de los custodios y si en ese sentido se labraron actuaciones por la tarea de cada uno de los custodios que estaba al lado de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy aparecieron el desplazamiento de 5 custodios. Recién hoy, una semana después, ¿eh? Ahora, durante 6 minutos Cristina Fernández de Kirchner se quedó en un lugar donde nadie había preservado nada y donde todo pudo haber pasado y nadie sabía si había más. El cuarto enigma es que lo llevaron sin esposas en el auto, como se ve en las imágenes, 3 horas después, al supuesto autor material de lo que hubiera sido un magnicidio. Sí, y ese es un misterio, porque no ocurre, digamos, habitualmente. Digamos. Yo lo pregunté también, no hay respuesta para eso. No puede haberla. ¿Cómo es que lo dejan en la calle, boca abajo, durante varias horas, y a las 3 horas lo ponen en un patrullero y siquiera estar esposado? Recuerden que alguien que infringió la ley de tránsito en la ciudad en medio del piquete, el caos no hace tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la policía actúa, lo esposa y a ese policía, viendo la repercusión pública, el gobierno porteño después lo desplaza por un mal accionar, porque había esposado a alguien que quería pasar un piquete. O sea que imagínense acá, en este caso, frente a la idea de un magnicidio, en perspectiva. Porque si lo detienen, se abalanzan, si hay alguien que lo retiene 3 horas, es porque había comprendido que había un arma. De hecho, habían sacado un arma del piso. Bueno, no había huellas dactilares en esa pistola. Ese es un dato que nos sorprende a muchos, porque todo el mundo vio cómo gatillaba 2 veces. ¿Cómo no hay huellas dactilares? Muchos se preguntaban. Mientras todos nos preguntábamos eso, apareció una pericia, que es el enigma 6 o sexto, sin control de perito de parte,
hecho inédito en una circunstancia como esta, sin objeción de la defensa, que es pública, de Sabac Montiel. Juan Martín Hermídez, el defensor oficial. En una pericia donde, sin ese control de parte, concluyen que hay ADN. Eso probaría que entonces fue él quien activó la... Lo contamos aquí, lo había contado Paz Rodríguez Niel. Ahora, pregunta del millón, ¿de dónde sacaron el ADN? ¿De dónde lo extrajeron? ¿Hay respuesta? ¿Qué fue? ¿Compulsivamente? ¿De dónde? ¿De la ropa cuando hicieron los allanamientos en su casa? Eso que habitualmente parece al liviano, el ADN, para que a un imputado se lo extraigan, primero que se intenta dilatar. Lo primero que ocurre es que hay una negativa. Que es lo que ocurrió con el celular cuando hubo, digamos, una negativa por parte del propio Sabac Montiel de entregar la clave. Correcto. Y ahí es cuando, obviamente, se manda a la policía para examinar su celular. Pero ustedes entienden que estamos hablando. Entendemos que el arma que está secuestrada es la misma que activó sin éxito, por suerte, Dios gracias, Sabac Montiel en 2 oportunidades, con 5 balas, pero sin haber cargado la recámara. Alguien que de todas maneras parece que tenía fluidez con las armas y que las manipulaba desde hace ya un muy buen tiempo, por lo que aparece en el prontuario del propio imputado. Pero eso al margen. Y no habiendo huellas dactilares, aparece una prueba de ADN que nadie controló y que puede ser nula. Eventualmente, si la defensa plantease la nulidad, podría lograrlo, porque no hubo perito de parte. Insisto. Bueno, nosotros lo que nos han planteado las fuentes es que de todo estuvo de acuerdo la defensa oficial. Bueno, en eso todo. abre un capítulo adicional. La defensa oficial, siempre el defensor oficial es el que está por horario en esa zona, ¿no es cierto? Con lo cual, se sabe a quién o sobre quién va a recaer una eventual causa judicial. Las pruebas de pistola bajo el agua no pueden repetirse, son únicas. Se hacen para probar si esa arma fue disparada con anterioridad. Claro, lo que hace la prueba, digamos, bajo el agua es justamente mostrar las estrías que tiene. Se disparó el arma de Sabac Montiel, esa Versa, se dispara con una de las 5 balas que tiene está en la recámara. Y cuando se dispara, esa bala larga una estría. Esa estría se manda a un sistema que se llama SAIV y ese programa hace la comparativa para ver si ese arma fue utilizada para cometer delitos con anterioridad, otros ilícitos. No hay registro de que se haya utilizado para un ilícito anterior. Sin embargo, cuando fueron a la casa y la allanaron, había 100 balas. No había 95, tenía 5. O sea que él compró 105. ¿Para qué las compró? ¿Las tenía? La escena tampoco se preservó demasiado. Tampoco hubo control. Son enigmas, misterios, insisto. Preguntas que todavía no tienen una respuesta concluyente. De hecho, en el allanamiento que se realizó ayer nuevamente en la casa, por segunda vez, encontraron restos patológicos que nada tienen que ver con la causa, pero que también se van a investigar a qué corresponden esos restos patológicos. ¿Por qué no hay ningún custodio imputado? Es otra de las preguntas. Si lo que falla es la custodia, ¿nadie está imputado? ¿A nadie le llama la atención lo que ocurrió? ¿Es natural que eso suceda? Es otra de las preguntas que se hizo y nos dijeron, por el momento todos declararon en testimonial, lo que no quita que más adelante puedan convertirse en imputados. No se cuidó la cadena de custodia del celular. Esto es grave, es muy grave. Estamos frente a un intento de magnicidio y el celular del que pudo haber sido autor material del magnicidio en la Argentina no tuvo la custodia debida y acorde. Un celular que además se formateó, que hasta aquí no pudo recuperarse la información que es clave. Nadie pidió auxilio a la propia empresa proveedora para que arbitre los medios para tener un backup. Y ahora dicen que van a pedir colaboración a los Estados Unidos. En la justicia creen que lo pueden abrir. Se está realizando ahora una nueva pericia para determinar qué pasó, que ocurrió esto con el celular, porque recordemos que lo que ocurre es el día que detiene a Sabac Montiel, ese celular se secuestra, se mete en un sobre, ese sobre llega al juzgado de María Eugenia Capuchetti y cuando están dentro del juzgado intentan hacer la primera apertura con la presencia de la Fiscalía, defensor oficial y demás. No se logra, se hace la extracción de la tarjeta SIM y la extracción de la memoria y luego esperan a la indagatoria en Cavia para pedirle la clave del acceso al celular.
Sabac Montiel se niega a entregar la clave y es ahí cuando se decide enviarlo para que se trabaje a través del sistema UFED para poder ingresar al teléfono celular a través de la PSA. Ahí es donde ocurre lo que todos conocemos, que es lo que aparece el celular terminando formateándose. No termina formateándose, quiero decir, está bien como lo planteas. Alguien lo formateó. En el medio una cadena de custodia del celular que no se cumplimentó y un sobre lacrado se abrió. Y alguien algo hizo que no debió. Y eso tiene implicancias, no es inocuo, y si la información no se puede recuperar, quizás estemos frente a un enigma que nunca podamos develar. El último, aparecen cámaras en la previa, que se decían que no había, siguiendo los movimientos de los imputados en los momentos previos. Hay una cámara que se viralizó ayer, que no estaba, que fue una novedad para algunos, que mostraba y movía, y se movía al compás de el caminar de ambos. Llama la atención porque en la previa, ¿por qué? ¿Qué resultaba curioso de esas dos personas a quien estaba filmando en una zona donde se decía que no había registro y cuyo registro aparece 6 días después? Con personalidades de los imputados que tienen todos los enigmas que ustedes ya conocen, que intentamos descifrarlo, que la justicia está intentando descifrar y que nadie a ciencia cierta está pudiendo allanar en términos de... Sí, que cada vez hay más preguntas, Paulino, porque aparecieron imágenes, como decíamos también, en un McDonald's anterior al ataque, en Quilmes, donde se ve a la pareja ingresar y que Brenda Oliarte recoge un papel del suelo que una mujer aparentemente se lo deja. No se sabe qué es lo que pasa. Después aparecen estos amigos en la banda de los copitos, como se los conoce, que también declaran haber estado con ella. Ayer a la noche, cuando se allana la casa de la expareja, este hombre con el que nosotros hablamos ayer mismo, fue el que estuvo con ella la noche del atentado, Cristina, porque la chica se le apareció en la casa. Él fue el que llamó al juzgado, a la justicia, digamos, para que vayan a la casa y recojan la bolsa blanca que Brenda Oliarte dejó en su casa, junto a un paraguas que había tenido aparentemente esa misma noche Fernando Sabac Montiel.